Hola, 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 bienvenidos a este video que es la continuación de nuestros videos sobre geometría diferencial. Y seguimos en la conexión afín. Ya hemos visto dos de los importantes elementos de una conexión afín, que son su ley de transformación y su cálculo explícito a partir de la métrica. Entonces ya tenemos esos dos elementos básicos y fundamentales de toda conexión afín. Hoy vamos a introducir un tensor que se construye a partir de los elementos de la conexión afín y por tanto a partir de los elementos de la métrica, que se denomina, y que es muy importante, tensor de Riemann-Christoffel. Vamos hoy a introducir el tensor de Riemann-Christoffel a partir del método que hemos estado siguiendo del sistema de referencia móvil de Cartan, Ciertamente, cuando digo sistema de referencia móvil de Cartan, pues estoy cometiendo un abuso en el nombre que le doy. Partimos, por supuesto, de estas ecuaciones que he colocado aquí pues muchas veces y que espero que sean pues ya fácilmente comprensibles. ¿Qué nos dicen estas ecuaciones? Bueno, mire, vamos a explicar algunas cosas para no caer en excesiva confusión. Estas ecuaciones se escriben simple y sencillamente porque estamos suponiendo que las derivadas, las diferenciales de los vectores de la base, de nuestro espacio vectorial, son también elementos de esa base. Es decir, se pueden expresar como combinaciones lineales de ellos mismos, porque son la base del espacio vectorial. Los coeficientes que aparecen aquí son los famosos coeficientes de la conexión afín. Esta es la conexión afín en su forma de coordenadas. Ahora bien, una vez que tenemos esta ecuación, vamos a calcular sus condiciones de integrabilidad. Y esa es la pregunta. ¿Cuáles son sus condiciones de integrabilidad? Esta es una pregunta muy sencilla, muy fácil de hacer y de responder también, porque para responderla simplemente tenemos que calcular el criterio de las derivadas cruzadas. Si sus derivadas cruzadas son las mismas, derivando primero con respecto a una variable, después con respecto de la otra y después invirtiéndolas, y si son exactamente iguales, entonces nosotros tendremos una forma diferencial integrable. Pero vamos a escribir esa forma diferencial. Para poder hablar de condiciones de integrabilidad necesitamos una ecuación diferencial, una forma diferencial. Aquí lo voy a poner. Para hablar de condiciones de integrabilidad, necesitamos una forma diferencial o una ecuación diferencial. Bueno, vamos a entender las formas diferenciales como simples maneras de escribir pues ecuaciones diferenciales. Entonces, en este caso, pues las condiciones de integrabilidad que buscamos van a salir de esta ecuación. La voy a escribir aquí nuevamente. Voy a hacer espacio y K alfa, siempre ponerlos iguales, y voy a construir con esta condición, voy a construir una forma diferencial pues de manera muy sencilla. Simplemente sumamos por K. Tenemos K y vamos a sumar por esa K. Vamos a sumar nuestra
esto así, K multiplicado por el diferencial de K. Esta pues va a ser una forma diferencial que voy a escribir así. Queda del otro lado, pues va a quedar así. Alfa, gamma de I, K, alfa, delta de XK, aquí también sumo por K, por E alfa. Y esto pues se puede escribir sin realmente mucho problema como teta. Vamos a colocarle aquí alfa arriba y abajo E alfa. Y esta también es una forma diferencial. Esta forma de escribirlo nos va a resultar útil cuando querramos escribir las famosas ecuaciones estructurales de Cartan. Por lo pronto, nada más nos va a servir para escribir una forma diferencial que es aquella de la que vamos a buscar sus condiciones de integrabilidad. La podemos escribir de manera críptica, es decir, que no se ve muy facilita, de esta manera, donde teta de I alfa, pues es otra forma diferencial, una forma diferencial definida con ayuda de la conexión afín. Entonces tenemos esas definiciones. Nos interesa calcular cuándo esta realmente es una forma integrable. Aquí por la notación pareciera que es integrable, porque aquí pongo y esta sería la integral, que es lo que generalmente se esperaría, pero no, esto es un error. No. Tenemos que calcular las condiciones de integrabilidad de esta forma, que en realidad es esta, utilizando sus derivadas parciales. Bueno, ya una vez que tenemos esto aquí, vamos pues nuevamente a, una vez que hemos explicado qué queremos decir con condiciones de integrabilidad, las condiciones de integrabilidad de una forma diferencial, de esta forma diferencial que pongo allá, esas son las condiciones de integral que buscamos, vamos a encontrarlas simplemente haciendo uso del criterio de las derivadas cruzadas. Para eso necesitamos calcular la segunda derivada. Aquí la pongo. Obviamente va a quedar esto aquí, gamma de IK alfa con respecto de XL, E alfa más gamma de IK alfa derivada de E alfa con respecto de XL. De aquí, pues vamos a utilizar esta misma fórmula, solamente que con los índices adecuados, y nos va a quedar alfa, la derivada de gamma de IK alfa con respecto de XL, E alfa, más, ponemos la suma, pero aquí, pues bueno, aquí está un alfa y aquí está un L, a donde hay una IK, entonces aquí voy a poner alfa L, y la suma va a ser por otro índice que le voy a poner beta. Beta de gamma IK alfa, gamma de alfa E, entonces IK, entonces nos queda alfa L de beta por E beta. Así nos quedaría la derivada cruzada de nuestra forma diferencial. Vamos a reescribirla de una manera que se vea bonita o que se vea más clara. Simplemente de aquí es el término que hay que reescribir. Lo voy a escribir aquí. Se puede escribir como alfa beta de gamma de IK alfa, gamma de alfa L beta, E alfa beta. Para unirlo con el otro término simplemente cambio los índices beta alfa. Pues IK, donde había un alfa pongo un beta, donde había un alfa pongo un beta, no cambié L, pero donde había beta pongo alfa, y me queda así. Y ya con eso yo ya voy a poder escribir de manera cerrada esto. Lo voy a escribir acá arriba para que no se vea tan amontonado. Vamos a escribir la derivada segunda de I con respecto de XL con respecto de XK va a ser igual a, aquí le pongo, sumatoria de alfa parcial con respecto de IK alfa con respecto de XL. Voy a quitar el alfa porque lo voy a juntar con aquel, entonces más sumatoria. Aquí quedamos que era beta, aquí le pongo para que se vea,
beta de gamma de I, K, beta, gamma de beta L alfa y aquí E alfa. Entonces ya tenemos pues la primera parte. Ahora hay que calcular la otra, simplemente es exactamente aquí es lo mismo, pero los índices cambian. Aquí pongo XK, aquí pongo XL y en mi ecuación de acá voy a cambiar donde vea una L voy a poner una K, donde vea una K voy a poner una L. Entonces me va a quedar así, miren. Gamma de I, dijimos que donde había una K pongo una L y donde había una L pongo una K. Más sumatoria por beta de gamma de I, L, beta, gamma de beta K alfa. Y acá alfa. Entonces ya con esto, simplemente a este le resto este y esas van a ser las condiciones de ahí voy a deducir las condiciones de integrabilidad. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a hacerlo de manera simplificada para no escribir tanto. Vamos a restar este de este. Bueno, lo voy a poner acá. Le voy a poner así, resta de este. Va a ser igual a sumatoria por alfa. Ahí está, sumatoria por alfa. Es lo primero que ponemos. Inmediatamente vemos que es como este. Entonces ponemos gamma de IK alfa con respecto de XL menos IL alfa con respecto de XK más este de aquí. Ambos van a estar sumados por beta, entonces no va a importar mucho. Va a ser gamma de IK beta, gamma de beta L alfa menos, ya se nos hizo largote el tensor, que eso es lo que generalmente hace que esto sea complicado, pero pues los cálculos son fáciles si uno los lleva con cuidado. Beta K alfa. Esto nos va a dar las condiciones de integrabilidad. Bien, entonces ya puedo yo borrar esto de acá arriba y voy a introducir una definición para no escribir tanto. Las definiciones son formas abreviadas de escribir todas estas cosas porque si no, pues, bueno, vamos a escribir esto aquí. Lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a escribirlo todo. Va a ser gamma de IK alfa con respecto de XL menos la parcial de gamma de IL alfa con respecto de XK. Quiero que vean más o menos cómo se hace la simetría de esta expresión beta. Gamma de IK beta, gamma de beta L alfa menos los factores de allá, que son gamma de IL beta, gamma de beta K alfa, así. A toda esta cosa, como ustedes pueden ver, ¿cuántos índices tiene libres? Tiene libres IK alfa L, tiene 4 índices libres porque beta no cuenta. Entonces a esta cosa le voy a llamar R porque eso es lo que generalmente se usa. Alfa de IK L. Así estoy definiendo lo que se denomina tensor de Riemann, Christoffel. Tensor de Riemann-Christoffel. Ese es el tensor de Riemann-Christoffel. Vamos a escribir, pues, vean cómo está todo. Esta suma tan grande, la vamos a poder quitar y vamos a poder poner únicamente el tensor de Riemann-Christoffel. Así, R de I, K, L, alfa, E alfa, sumatoria por alfa. Y esta nos da las condiciones de integrabilidad de XM, XL,
xk menos la parcial segunda de EI con respecto de xk, xl. Ahí está. Esta, por supuesto, se ve de que no es cero. En general, cero. Como en general no es cero, eso significa que la forma diferencial, por lo tanto, la forma diferencial esta no es exacta o integrable. No se puede integrar de manera precisa, es decir, no se integra directamente. Las condiciones de integrabilidad van a venir dadas por el tensor de Riemann-Christoffel. Si el tensor de Riemann-Christoffel se desvanece, aquí tenemos su expresión, ya la vamos a borrar para seguir razonando con respecto a esto. Ya tenemos el tensor de Riemann-Christoffel y ya lo conocemos explícitamente porque ya sabemos cómo calcular los coeficientes de la métrica. Entonces, vamos a escribirlo aquí, las condiciones. Entonces, nosotros vemos de inmediato que las condiciones de integrabilidad se van a sacar o deducir de aquí. IRKL, E alfa es diferente de 0. Por lo tanto, delta EI no es integrable. No es integrable. Esta es una interpretación un poco abstracta, no geométrica, del tensor de Riemann-Christoffel. Aquí se interpreta el tensor de Riemann-Christoffel como conjunto de condiciones de integrabilidad de las bases vectoriales. No lo estamos interpretando en la geometría diferencial porque, bueno, no estamos trabajando realmente geometría diferencial, sino que estamos hablando de la conexión afín, y la conexión afín se puede introducir axiomáticamente, como ya lo hemos ido viniendo, como lo hemos venido haciendo a partir de la teoría de los referenciales móviles de Cartan, que es lo que hemos estado haciendo. Estos son los referenciales. Y aquí lo que estamos notando es que el tensor de Riemann-Christoffel es un conjunto de condiciones de integrabilidad de las bases vectoriales. Obviamente, esto significa, pues, vamos a darle otra interpretación. Ahora global, interpretación local, en lo local. Ahora vamos a pasar a la interpretación global. Globalmente, es decir, ya no en un punto, sino a lo largo de un espacio. Ya no, digamos, en este puntito de aquí, sino en todo ese espacio es de donde vamos a hablar, es decir, globalmente. Globalmente, pues necesitamos una integral y trazar curvas, es decir, hablar de la homología. Nosotros sabemos que globalmente esto va a ser diferente de 0 en la medida en que el tensor de Riemann-Christoffel sea diferente de 0. Es decir, no se pueden integrar las bases vectoriales de manera sencilla, precisamente porque la conexión no es afín. ¿Cuándo sí es integrable? ¿Cuándo es integrable? ¿Cuándo es integrable? Bueno, le podemos dar una integrable. ¿Cuándo es integrable? Bueno, pues cuando el tensor de Riemann-Christoffel es 0. R de I, K, L, alfa debe de ser igual a 0 para todos y cada uno de los índices. No debe de quedar uno que sea diferente de 0, ¿verdad? Que sea diferente de 0. Vamos a escribirla bien. ¿Cuándo es integrable? Bueno, cuando para todo I, J, K, alfa, R de I, J, K, alfa es igual a 0. ¿Cuándo es integrable? Esa es la respuesta. Si es integrable, entonces aquí esto es evidentemente 0. Y cuando es 0, nosotros podemos reducir nuestro sistema de bases vectoriales a un sistema de referencia cartesiano. Eso es lo que podemos hacer
cuando tenemos integrabilidad, es decir, cuando el tensor de Riemann-Christoffel es cero. Es decir, podemos interpretarlo con ayuda de nuestras bases vectoriales. Un espacio cartesiano es necesariamente un espacio integrable porque el tensor de Riemann-Christoffel es cero. Un espacio que no sea parecido al cartesiano, si nosotros somos maliciosos y descubrimos que el espacio cartesiano es un espacio plano, pues diremos que cuando hay curvatura del espacio en alguna dirección, entonces el tensor de Riemann-Christoffel no es cero, el sistema de bases vectoriales ya va a haber unas que no sean integrables y por lo tanto, pues diremos que no podremos reducirnos a un sistema de referencia cartesiano. De esto comentaremos en el siguiente video de la serie. Gracias.